seres humanos se preguntaban por qué hay un nuevo día, y entonces aparecía el dios Sol. Y cuando el ser humano preguntaba cómo se creó el mundo, teníamos una respuesta, ¿sí? Voy a decir, no peyorativamente, un cuentito que nos daba cuenta de cómo se creó el mundo, o cómo se creó el hombre, o qué pasa después de la muerte, ¿sí? O por qué hay que hacer determinados rituales en determinados momentos. Es decir, todo eso eran preguntas que los humanos se hacían y que venían a ser respondidas por esos mitos. Esos mitos fueron absorbidos en gran medida por lo que después denominamos religiones o dogmas religiosos. Y lo cierto es que si uno profesa un determinado dogma religioso, encuentra respuesta para todas las situaciones humanas. ¿O no? ¿Sí? ¿Comparten esto? En especial para la muerte. Bueno, no, pero uno va, no digamos, si uno acude al sacerdote de la religión que pueda profesar, uno dice, tengo tal inconveniente, y el sacerdote dice, tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro, fíjate tal cosa, depende de la modalidad del sacerdote, ¿no? Digo, o nos invitará a que hagamos determinado ritual, o nos invitará a que pensemos de determinada manera, o que nos desapeguemos de alguna situación. Es decir, nos va a dar una respuesta posible a qué tenemos que hacer frente a esas cosas, y también nos va a dar una explicación, porque los dogmas religiosos tienen explicaciones sobre las más diversas vivencias humanas. ¿Sí? Ahora, si aparecieron otros aspectos de la humanidad, que podemos llamar ciencia, intentando dar respuesta a esas mismas preguntas, quiere decir que parece que esas respuestas no conformaron a todos los seres humanos. Algunos lo siguen conformando y por eso siguen profesando esos dogmas religiosos, pero otros no. Muchos acudieron a la ciencia y convirtieron esa ciencia en una suerte de dogma religioso, ¿no? Y esto es lo que en el siglo XIX podemos llamar racionalismo, ¿no? Digamos, una cosa, o el positivismo más que nada, ¿no? Como, bueno, esto es así y no tiene discusión, ¿no? Y de esta manera se explican determinadas cosas. Pero, aún así, seguimos preguntándonos las mismas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente a lo que no se le dio cabida, sobre todo, insisto, del siglo XIX para adelante, quizás un poco antes, pero más que nada nosotros lo podemos plasmado en el siglo XX, es a esa dimensión espiritual. Ese positivismo dijo, no, la dimensión espiritual no existe, no es observable, no se puede comprobar, y entonces para ello no existía y entonces no debería existir para nadie. Pero esas cosas son rebatidas por lo que sucede. Y lo que sucede es que los seres humanos siguen teniendo esa inquietud acerca de esa dimensión espiritual, porque se sigue preguntando esas mismas cosas que se preguntaba en la antigüedad. Se sigue preguntando cómo se creó el mundo, se sigue preguntando cómo se creó el hombre, se sigue preguntando cuál es el sentido de la vida, se sigue preguntando qué va a pasar conmigo después de la muerte, o sea, sobre la trascendencia. Se sigue preguntando sobre las cosas que le pasan, por qué se muere alguien, por qué me pasa a mí tal cosa, por qué me suceden a mí determinadas cosas. Cuando esa respuesta no vino de afuera, del dogma religioso, el ser humano necesitó empezar a buscarlo en algún lugar. Y ese lugar, dijo Jung, es el mundo interno. ¿Por qué al mundo interno? ¿Por qué antes íbamos afuera? De alguna manera, digo, cuando digo afuera me refiero a referentes, divinidades, etc. Y de repente nos volcamos hacia nosotros. Porque el afuera no nos conforma, ¿no? Las respuestas que recibíamos no nos conformaban. Y necesitamos conectarnos con el adentro. Ahora, ¿qué encontramos en el mundo interno? Y en el mundo interno resulta que encontramos imágenes de esos mismos mitos que le daban respuesta a los antiguos. Entonces, cuando Jung dice que el inconsciente colectivo está conformado, entre otras cosas, por esos mitos, se refiere a esto. No es que tengamos escritos los relatos míticos, sino que esas imágenes internas que tenemos, que además tienen una carga emocional y vivencial intensa, son las que nos dan cuenta de algo de esas respuestas posibles. De ahí a decir, ¿qué hago con el alma? ¿Cómo tomo esto del alma? O en relación a esta dimensión espiritual, nos lleva a decir, bueno, me dijo Jung, pensó, en función de lo que le pasaba y lo que vio con sus pacientes también, lo llevó a pensar, hay que investigar qué hay en ese mundo interno, que después él
algo que era un mundo interno, por lo menos gran parte de él, compartido por todos, para ver cómo funciona y qué respuestas se obtienen de ese mundo interno. ¿Sí? Y entonces, esto lo llevó a denominarse a sí mismo, ya no, él era médico, se recibió de psiquiatra, pero prefirió autodenominarse médico de almas. Fuerte, ¿no? ¿No? ¿Qué es un médico de alma? Bueno, tiene que sanar el alma, ¿no? La medicina parte de la intención de sanar. ¿Sí? ¿Y sanar un alma? ¿Cómo hago? ¿No? El alma no lo vemos, lo que decíamos antes, el alma está conformada por un montón de situaciones que desconozco. Digamos, yo puedo sanar un dedo, porque lo veo y sé, digamos, ¿no? Al médico le enseñan cómo curar ese dedo, o el órgano, un órgano determinado, pero algo que no es observable, ¿cómo se sana? Bueno, Jung se dio cuenta que la salud estaba dentro también. ¿Sí? Que el modo de sanarse de esa persona era el mismo que hacían los antiguos. O sea, los antiguos, cuando necesitaban sanarse, acudían a los hechiceros, y los hechiceros convocaban a los espíritus. ¿No? Antes hablamos de espíritus, ¿no? Convocaban a los espíritus, a esos espíritus factibles de sanar esa situación particular que está viviendo esa persona, o una situación general de toda la tribu, de todo el grupo, ¿no? Y para convocar a esos espíritus utilizaba determinados procedimientos que solamente ese hechicero, chamán, conocía. ¿Sí? Ahora, ¿por qué no lo conocían todos? ¿Por qué podemos decir que algo que debería ser natural, quiero decir que cada uno si internamente tenemos las herramientas para sanarnos, porque nosotros no tenemos esa facilidad de acceder a esas herramientas, ¿no? Si yo necesito un martillo, voy a la caja de herramientas y agarro un martillo. Si necesito un destornillador, agarro un destornillador. Pero el problema es que no sabemos dónde está esa caja de herramientas. O digo, sabemos, pero no sabemos cómo abrir, ¿no? O qué herramienta utilizar para esa situación particular. Y ahí es donde aparece el médico de almas, ¿sí? Que antiguamente lo ocupaba este hechicero, que posteriormente lo ocuparon los sacerdotes de los diversos dogmas religiosos, y que por algún motivo, dice Jung, en el siglo XX lo empiezan a ocupar, él decía primero los médicos, después mencionaba a los psicólogos de alguna manera, ¿no? ¿Por qué? No porque se convirtieron en sacerdotes, porque la idea fuera convertir la terapia en una situación sacerdotal, sino porque ese espacio vacío que quedó, por lo menos para algunas personas, insisto, no para todos, sino para un grupo de personas, en ese espacio vacío de respuestas, ¿no? Ese espacio de preguntar y que no vuelva la respuesta, porque ya las respuestas antiguas no me satisfacen, o por lo menos al nivel de conciencia que llegamos en el siglo XX, parece que está bueno, pero no sé, necesito de un otro, ¿sí? Que pudiera de alguna manera, podríamos decir, catalizar eso. No porque ese otro tuviera todas las respuestas, como si por ahí lo tiene un sacerdote. De hecho, Jung lo que planteaba es que justamente en ese terreno, cuanto más ignorantes somos, mejor funciona la terapia, digamos, ¿no? En un sentido de decir, dejar de lado los prejuicios y los conocimientos que tenemos previamente para poder abordar y acercarnos de una manera más humana al otro, ¿sí?